La Parca Audiorelatos. Durante siglos, la noche ha sido territorio del miedo. No por la ausencia de luz, sino por la sensación de que algo observa desde la oscuridad, en cada rincón del mundo. En distintas épocas, y bajo diferentes nombres, existe una misma historia, la de una presencia que se levanta después de la muerte, que camina entre los vivos, y que se alimenta de ellos para seguir existiendo. Los llamaron vampiros, pero lo más inquietante no es el mito, es que, en distintos momentos de la historia, personas reales creyeron que los vampiros existían, y actuaron en consecuencia, mucho antes de las películas, antes de la literatura, incluso antes de que existiera una palabra para describirlos. Ya había relatos de criaturas que regresaban de la muerte. En la antigua Mesopotamia, se hablaba de espíritus que volvían para atormentar a los vivos. En Grecia, existían historias de seres que abandonaban sus tumbas durante la noche. Pero fue en Europa del Este, donde el mito tomó su forma más aterradora. En aldeas aisladas, rodeadas de bosques, y envueltas en superstición, la muerte no siempre significaba el final. Durante los siglos XVII y XVIII, Europa vivió lo que muchos historiadores llaman la epidemia de vampiros. En regiones como Serbia, Hungría y Rumanía, comenzaron a surgir historias inquietantes. Personas que morían, y días después, eran vistas nuevamente. Familias que enfermaban, sin explicación. Cuerpos que no se descomponían. Y lo peor, cadáveres encontrados con sangre en la boca. Uno de los casos más documentados ocurrió en 1725, en un pequeño pueblo de Serbia. El nombre del hombre era Petar Blagojević. Había muerto, y fue enterrado. Pero poco tiempo después, varios aldeanos afirmaron que el hombre había regresado por las noches. Decían que se presentaba en sus casas, que los visitaba, y que después de esas visitas, las personas se enfermaban, y morían. El miedo se extendió rápidamente. Las autoridades fueron notificadas, y lo que ocurrió después, quedó registrado oficialmente. Se ordenó abrir la tumba. Cuando exhumaron el cuerpo, los presentes afirmaron algo imposible. El cadáver no mostraba signos normales de descomposición. La piel parecía nueva. Las uñas habían crecido. Y, según los testigos, había sangre fresca en su boca. Convencidos de que se trataba de un vampiro, los aldeanos tomaron una decisión. Clavaron una estaca en su corazón. El informe oficial afirma que, en ese momento, el cuerpo emitió un sonido, como si aún estuviera vivo. Pero no fue un caso aislado. Años después, otro nombre se volvió conocido. Arnold Paole, también en Serbia, también muerto, también acusado de regresar de la tumba. Según los relatos, Paole había afirmado antes de morir, que había sido atacado por un vampiro, y que, para evitar convertirse en uno, había realizado rituales extraños, pero no funcionaron. Después de su muerte, comenzaron a ocurrir hechos similares. Muertes inexplicables, enfermedades repentinas, y nuevamente, el miedo. Cuando exhumaron su cuerpo, los informes describieron exactamente lo mismo. Ausencia de descomposición, sangre en la boca, y apariencia de estar vivo. El caso fue tan impactante que incluso médicos y autoridades imperiales documentaron los hechos. Pero, ¿qué estaba ocurriendo realmente? Hoy sabemos que muchos de estos fenómenos pueden tener explicaciones. En esa época, las personas no entendían completamente los procesos de descomposición. En ciertos casos, los cuerpos pueden hincharse, la piel puede retraerse, dando la ilusión de crecimiento de uñas o cabello. Y los gases internos pueden provocar sonidos cuando el cuerpo es perforado. Pero en ese momento, sin conocimiento científico, todo apuntaba a una única explicación: vampiros. Sin embargo, no todos los casos se explican tan fácilmente.
En el siglo XIX, en Estados Unidos, ocurrió un caso inquietante, el caso de Mercy Brown. En una pequeña comunidad de Nueva Inglaterra, varias personas de una misma familia murieron por una enfermedad. Hoy sabemos que se trataba de tuberculosis. Pero en ese momento, no lo sabían. Los habitantes creían que uno de los muertos estaba absorbiendo la vida de los vivos. Se decidió exhumar los cuerpos. Cuando abrieron la tumba de Mercy, su cuerpo parecía extrañamente conservado. Y su corazón contenía sangre. Para detener la supuesta maldición, realizaron un ritual. Extrajeron el corazón, lo quemaron, y mezclaron las cenizas con agua, para que un familiar enfermo las bebiera. Creían que eso lo salvaría. No funcionó. Estos casos muestran algo inquietante. No se trata solo de mitos. Se trata de personas reales, tomando decisiones extremas, basadas en el miedo. Con el paso del tiempo, el vampiro evolucionó. De ser un cadáver hinchado y aterrador, se transformó en algo distinto. En la literatura, en el cine, se convirtió en una figura elegante, seductora, inmortal. Pero esa versión moderna oculta algo. El origen real del mito no era romántico, era brutal. Nacía del miedo a la muerte, a la enfermedad y a lo desconocido. Hoy, la ciencia explica muchas de estas historias. Pero el mito sigue vivo. Porque, en el fondo, toca algo profundo en la mente humana. El miedo a morir y, al mismo tiempo, el deseo de no hacerlo. Porque tal vez, lo más aterrador de los vampiros no es que existan, sino que representan algo que todos llevamos dentro. La necesidad de sobrevivir, a cualquier costo. Nos veremos pronto, mortal.